Hay una carta que Nostradamus escribió en 1557 a su hijo César, que nadie enseña en los libros de misterio porque destruye completamente la imagen del vidente místico, sentado frente a bola de cristal, predeciendo futuro con voz etérea. En esa carta, Nostradamus le dice a su hijo de 8 años, algo que cualquier padre amoroso le diría a su hijo, que no continúe con sus visiones, que no siga su camino, que el don de ver el futuro no es un don sino una maldición, que destruye a quien lo posee porque ver lo que va a ocurrir sin poder cambiarlo es peor que no saber nada. He resuelto relatar en oscuro y enigmático modo las causas de las mutaciones futuras, porque si fuera escrito claramente lo que sucederá, los poderosos harían tal cosa que sería más mal que bien para la humanidad. No ocultaba sus profecías solo por miedo a Inquisición. Las ocultaba porque creía que conocer ciertos futuros destruía a las personas, que había cosas que era mejor no saber, y eso viniendo del hombre que supuestamente podía verlo todo. Suscríbete ahora y activa la campanita porque ya somos 16.000 camino a 20.000. Y este es análisis más completo sobre quién fue realmente Nostradamus. YouTube no te mostrará mis videos si no activas campanita, entonces dale click. Al final de este video conocerás la historia que Iglesia Católica intentó borrar durante siglos, no la del profeta místico sino la del médico judío converso, que salvó ciudades enteras de peste negra, usando métodos que la medicina no descubriría hasta 300 años después, que perdió a su esposa y 2 hijos a pesar de todo su conocimiento médico, y que en su desesperación encontró algo en bibliotecas prohibidas de monasterios italianos que lo aterrorizó hasta su último día. Te revelaré las 3 profecías que Iglesia prohibió específicamente mencionar bajo pena de excomunión, que escribió Nostradamus en código sobre caída del papado, y por qué sus predicciones más precisas, la del rey con ojo atravesado y la de 3 papas en un año, fueron exactamente las que lo pusieron en mayor peligro de ser quemado vivo por herejía. 14 de diciembre de 1503, Saint-Rémy de Provence, sur de Francia. Nace Michel de Nostredame en familia que oficialmente es católica, pero que en secreto practica tradiciones judías que sus abuelos trajeron cuando fueron forzados a convertirse durante persecuciones de finales de 1400. Su abuelo paterno, Jean de Saint-Rémy, y su abuelo materno, Pierre de Nostredame, eran médicos de corte francesa, hombres cultos que hablaban latín, griego, hebreo y árabe fluidamente. Y en las tardes, cuando puertas estaban cerradas, le enseñaban al niño Michel algo que podía costarles la vida si alguien los descubría. Cábala judía, la tradición mística que interpreta textos sagrados buscando significados ocultos en combinaciones de letras y números. Inquisición consideraba cábala como herejía diabólica castigable con hoguera, pero abuelos de Nostradamus creían que era conocimiento sagrado que no debía perderse, y que Michel tenía mente excepcional, capaz de comprenderlo. Lección que Michel aprendió antes de cumplir 10 años fue esta: hay conocimiento que solo puede transmitirse en susurros, hay libros que solo pueden leerse con puertas cerradas, hay verdades que si las dices en voz alta te matan. Esa lección le salvaría vida décadas después cuando Inquisición empezara a perseguirlo. A los 15 años Michel ingresa a Universidad de Aviñón donde estudia artes liberales, gramática, retórica, lógica. A los 19 entra a Facultad de Medicina de Montpellier, una de más prestigiosas de Europa, donde aprende medicina tradicional de Galeno, basada en teoría de 4 humores que decía que enfermedades eran causadas por desequilibrio de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Tratamientos estándar eran sangrías, purgas y rezos. Michel aprende todo esto, pero algo en él sabe que no es suficiente porque teorías no coinciden con lo que observa en pacientes reales. Y entonces llega 1525, y peste bubónica arrasa sur de Francia. Médicos tradicionales recetan sangrías que debilitan más a enfermos, recetan reposo en habitaciones cerradas que concentran aire infectado, recetan oraciones que no detienen bacteria Yersinia pestis que nadie en siglo XVI sabe que existe. Enfermos mueren en proporciones aterradoras, ciudades enteras quedan medio vacías. Calles huelen a carne quemada, porque autoridades ordenan quemar cuerpos para evitar más contagio. Y médicos huyen porque medicina de Galeno no tiene respuesta para peste, y quedarse significa morir. Michel de Nostredame hace algo que ningún médico de su época se atreve: se queda, entra en ciudades infectadas cuando todos salen, y desarrolla tratamiento propio basado no en teorías antiguas, sino en observación directa de qué funciona y qué no funciona. Su tratamiento consiste en hierbas aromáticas que él mismo prepara, agua limpia cuando doctores tradicionales prohibían bañarse, porque creían que abrir poros de piel permitía entrada de enfermedad, aire fresco cuando medicina oficial mandaba cerrar ventanas,
y unas pastillas que él fabrica con pétalos de rosa mosqueta, raíz de iris y esencias vegetales que llama píldoras de rosas. No cura a todos porque bacteria de peste es letal y antibióticos no existen todavía, pero cura a suficientes que ciudades empiezan a suplicarle que venga. En Aix-en-Provence salva a tantos que ciudad le otorga pensión vitalicia. En Narbona entra cuando autoridades ya han cerrado puertas y solo lo dejan pasar a él, porque nadie más quiere entrar. Se calcula que en esos años, Michel de Nostredame trata personalmente a miles de enfermos trabajando 18 horas diarias durante meses sin parar. Y hay algo que sus contemporáneos documentaron en cartas y registros municipales que sobreviven hasta hoy, y que ningún libro de misterio sobre Nostradamus menciona porque arruina imagen de brujo sobrenatural. Michel de Nostredame se lavaba las manos con agua y vinagre antes de tocar a cada enfermo. En siglo XVI, cuando nadie sabía lo que era un germen, cuando teoría de microorganismos no existiría, hasta 200 años después, cuando Pasteur y Koch demostrarían que enfermedades son causadas por bacterias, Michel de Nostredame ya practicaba antisepsia básica. Lo hacía por intuición, por observación, porque veía que médicos que tocaban cadáveres y después tocaban pacientes vivos sin lavarse, morían más frecuentemente que médicos que mantenían manos limpias. No tenía explicación teórica de por qué funcionaba, solo sabía que funcionaba. Era ciencia empírica 300 años antes de que ciencia empírica fuera aceptada como método válido. Entonces, cuando libros modernos hablan de poderes sobrenaturales de Nostradamus, están ignorando algo mucho más impresionante. Era científico genuino, usando método científico, siglos antes de que método científico fuera formalizado. Eso es más extraordinario que cualquier visión mística. Pero si historia de Nostradamus terminara ahí, sería recordado como médico notable de siglo XVI y nada más. Lo que lo convirtió en leyenda fue lo que ocurrió después. 1537. Agen, Francia. Michel tiene 34 años. Está establecido con consultorio médico próspero. Tiene esposa llamada Adrienne Ponsard y 2 hijos pequeños. Vida que había construido después de años recorriendo ciudades plagadas, salvando vidas de extraños. Peste regresa. Médico que había salvado a cientos de familias desconocidas, no pudo salvar a la suya. Esposa murió. 2 hijos murieron. En misma casa, a pesar de todo lo que él sabía, a pesar de todos sus tratamientos exitosos, a pesar de que había visto síntomas 1000 veces y sabía exactamente qué hacer. Familia de su esposa lo demandó ese mismo mes. Querían dote de vuelta. Argumentaban que Michel había incumplido contrato matrimonial porque esposa había muerto bajo su cuidado. Sus colegas médicos publicaron cartas circulando por toda Francia atacándolo. Decían que si era tan buen médico, ¿por qué no había podido salvar a su propia familia? Que era fraude, charlatán, brujo que curaba a extraños pero dejaba morir a los suyos. Y entonces llegó golpe que lo obligó a huir para salvar vida. Artesano local estaba fundiendo estatua de bronce de Virgen María. Michel pasó por calle, vio estatua a medio hacer y comentó en voz alta algo que en otro contexto habría sido observación artística inocente. Dijo que Artesano estaba fundiendo demonios. Artesano lo denunció a Inquisición esa misma tarde. Acusación formal fue blasfemia contra imagen sagrada. Castigo era hoguera. Michel de Nostredame no esperó citación oficial. Esa noche, empacó lo que pudo cargar sus libros más preciados, algo de dinero, ropa, y desapareció de Agen, sin dejar dirección, sin avisar a nadie. Comenzaron 6 años de fuga constante por Francia, Italia, Sicilia, viviendo con nombre falso, trabajando como médico itinerante en pueblos donde nadie lo conociera durando pocos meses, en cada lugar, antes de seguir adelante. 6 años sin hogar, sin familia, sin nombre limpio, perseguido por Inquisición, que había emitido orden de arresto. Y fue en esos 6 años de oscuridad en bibliotecas prohibidas de monasterios remotos en Italia, en trastiendas de libreros que vendían textos heréticos bajo mesa, en conversaciones nocturnas con alquimistas y cabalistas que también vivían al margen de ley, que Michel de Nostredame encontró algo que no buscaba, algo que lo aterrorizó desde primera noche y que nunca pudo soltar. En primer comentario fijado está ebook sobre cómo distinguir profecías auténticas de falsas, con 5 señales verificables de profetas genuinos versus charlatanes. 1547. Salón de Provence. Michel tiene 44 años. Se ha vuelto a casar con mujer llamada Anne Ponsard de Gemel, viuda rica que le da estabilidad económica, y 6 hijos en años siguientes. Compra casa de 2 pisos en Salón,
y construye en piso superior estudio con una sola entrada que cierra con llave desde dentro. Lo que hace ahí cada noche lo describe él mismo en Introducción a sus Centurias, y lo que no describe sus vecinos, lo documentaron en testimonios que sobreviven en archivos municipales de Salón. Vecina llamada Anne Peyrad declaró años después ante notario que en noches de verano, cuando ventanas estaban abiertas, escuchaba desde calle murmullos continuos en idiomas que no reconocía, latín, griego, hebreo mezclados, que duraban hasta amanecer, que una noche vio por ventana luz que no era de vela ni de antorcha, sino luz más azulada, más quieta, que desapareció cuando ella se acercó. Fue a confesarse al día siguiente, aterrada de haber visto brujería. Lo que Michel de Nostredame hacía en ese cuarto era ritual que describe en Centuria primera prólogo. Comienza pasada medianoche. Coloca trípode de bronce en centro de habitación, sobre trípode cuenco de latón lleno de agua limpia. Enciende velas alrededor siguiendo instrucciones de texto del siglo IV después de Cristo llamado De Mysteris Aegyptiorum, libro de misterios egipcios, escrito por filósofo neoplatónico Jámblico, que Iglesia había prohibido hacía 1000 años, por enseñar teurgia, invocación de entidades espirituales. Michel se sienta frente al agua, y según sus propias palabras, comienza a recitar invocaciones en las 3 lenguas sagradas. Y en algún momento de noche superficie del agua cambia, y él ve cosas. Nunca describió en detalle exacto qué aparecía en esas visiones. Eso también era deliberado, pero sus cuartetas dan pistas. Veía fuego cayendo del cielo sobre ciudades. Veía máquinas de hierro moviéndose por tierra y aire. Veía batallas con armas que no existían en su época. Veía figuras vestidas de formas que no reconocía. Veía ríos de sangre inundando calles de ciudades que conocía. Y hay algo más que historiadores han señalado y que explica mucho. Michel usaba nuez moscada, no como condimento culinario. En dosis altas, nuez moscada es alucinógeno potente que produce visiones vívidas, sensación de disociación del cuerpo, distorsión del tiempo percibido, exactamente los efectos que Michel describía en sus visiones. Pregunta que divide a escépticos y creyentes es esta: ¿eran sus visiones producto de mente alterada por sustancias psicoactivas? ¿O usaba sustancias como herramienta para acceder a algo que ya existía en alguna dimensión de realidad, que de otra forma no podía alcanzar? Escépticos usan nuez moscada para descartar todo como alucinaciones. Creyentes usan nuez moscada para explicar cómo accedía a conocimiento profético. Pero hay algo que ninguna explicación farmacológica resuelve completamente. Rey con ojo atravesado, 1555. Michel publica primera edición de sus Centurias. 10 capítulos de 100 cuartetas cada uno. 1000 profecías escritas en código, mezclando francés antiguo con latín griego provenzal, invirtiendo orden cronológico usando anagramas para ocultar nombres. No era estilo poético elegido por gusto, era armadura para sobrevivir. Ese mismo año, 1555, Inquisición quemó vivo en Toulouse a astrólogo llamado Arnaud de Ferron. Su crimen: haber predicho muerte de noble local. Michel lo sabía, todo el mundo lo sabía. Por eso mezclaba idiomas, alteraba fechas, invertía orden, usaba simbolismo tan oscuro que solo después de que eventos ocurrieran, alguien podía señalar cuarteta y decir: aquí estaba predicho. Si Inquisidor leía sus cuartetas, solo veía delirio poético inofensivo, de viejo excéntrico. Pero había algo más en ese código que pura supervivencia. Michel no solo ocultaba sus visiones de Inquisición, las ocultaba de sí mismo, porque escribirlas claramente con nombres reales y fechas exactas habría significado aceptar completamente lo que veía. Y hay cosas que cerebro humano no puede aceptar sin romperse. Entre cientos de cuartetas que Michel publicó en 1555, había una que mayoría de lectores ignoró completamente. Centuria primera cuarteta, 35. 4 líneas en francés arcaico mezclado con latinismos. Le lion jeune, le vieux surmontera en champ bellique par singulier duel dans cage d'or, les yeux lui crevera de classe une puis mourir mort cruel. El joven león superará al viejo en campo de batalla en duelo singular en jaula de oro. Le perforará los ojos 2 heridas, una luego morirá muerte cruel. Nadie entendió a qué se refería. Era una más entre 1000 estrofas enigmáticas sobre batallas, reyes y muertes. 4 años después, 30 de junio de 1559, rey Enrique II de Francia celebra torneo de justas para festejar matrimonio de su hija Isabel con Felipe II de España. Enrique II tiene 40 años, es rey de Francia, esposo de Catalina de Medici, mujer más poderosa de Europa. Decide competir personalmente en torneo. Su oponente es Gabriel de Montgomery, joven capitán de guardia escocesa, significativamente menor que rey. Escudos de armas de ambos mostraban leones.
Primera pasada lanzas se rompen sin consecuencia grave. Enrique pide repetir. Catalina le suplica que no continúe. Consejeros le ruegan que se retire. Rey insiste. En segunda pasada lanza de Montgomery se astilla al impactar contra escudo del rey. Fragmento de madera penetra visor dorado del casco. Entra por ojo derecho del rey, atraviesa hasta cerebro. Enrique II agoniza durante 10 días con dolores atroces. Muere 10 de julio de 1559. Cuando noticia se extiende, alguien recuerda cuarteta. Joven León Montgomery, superando viejo León Enrique. Duelo singular la justa. Jaula de oro el visor dorado del casco. Ojos perforados plural porque fragmento atravesó ojo y penetró cerebro 2 heridas. Muerte cruel después de 10 días de agonía. Correspondencia era tan exacta que aterrorizó a toda Europa porque Michel de Notre Dame lo había escrito 4 años antes. No después de que ocurrió cuando cualquiera puede inventar profecía retroactiva. 4 años antes, cuando Enrique II estaba en plenitud de salud, cuando idea de que rey de Francia más poderoso moriría en accidente de torneo parecía ridícula. Catalina de Medici mandó llamar a Michel inmediatamente. Según testimonios de cortesanos, cuando lo recibió en privado, no le preguntó cómo lo había sabido. Solo le preguntó una cosa. ¿Hay más? Michel guardó silencio durante momento largo y luego dijo que sí, pero no dijo cuántas, no dijo cuáles, no dijo cuándo. Desde ese día, Michel de Notre Dame dejó de ser astrólogo excéntrico de provincias para convertirse en figura más peligrosa y más valiosa de Europa. 3 cosas ocurrieron en meses siguientes. Primero, Parlamento de París ordenó investigación oficial sobre Nostradamus, como ahora lo llamaban, usando versión latinizada de su apellido. Si sus profecías eran reales, practicaba magia negra. Si practicaba magia, era hereje. Si era hereje, lo quemaban. Segundo, Catalina de Medici lo nombró consejero y médico real de corona francesa. Eso lo hacía intocable para Inquisición mientras reina viviera, pero también lo ataba a ella para siempre. Tercero, reyes, duques, cardenales y generales de toda Europa comenzaron a escribirle cartas pidiéndole que leyera su futuro. Cientos de cartas, algunas con amenazas veladas, algunas con oro, muchas con ambas cosas. Michel respondía a muy pocas, porque había aprendido algo que muerte del rey le había confirmado de forma brutal. Conocer futuro no servía de nada. Rey Enrique había leído cuarteta 4 años antes. Catalina se la había mostrado preocupada. Enrique se había reído. Había dicho que viejo astrólogo estaba inventando fantasías para vender libros. Y murió exactamente como estaba escrito, con fragmento de lanza atravesándole ojo en jaula dorada de su visor. Eso dejó en Michel algo que sus cartas de últimos años reflejan con claridad. Fatiga profunda, no de trabajo, sino de saber. En 1561, rey Carlos IX visitó personalmente a Michel en Salon de Provence, rey de 11 años que viajó expresamente para ver al profeta. Michel lo recibió, lo observó en silencio durante varios minutos, y según registros de corte, le dijo en voz baja a chambelán real, creyendo que niño no escuchaba: Francia tendrá muchos reyes en poco tiempo. Carlos IX murió a los 24 años. Después de él reinaron 3 de sus hermanos en menos de 30 años, exactamente lo que Michel había visto. Pero esa visión ya no le producía satisfacción porque había entendido algo fundamental. Futuro no se podía cambiar. Advertir no servía de nada. Ver solo significaba cargar con peso de saber lo que iba a ocurrir sin poder hacer nada para impedirlo. Sus sesiones nocturnas se hicieron más cortas en últimos años. Cuartetas que dejó escritas de últimos meses son más fragmentadas, más oscuras, como si hubiera decidido que ciertas cosas era mejor que murieran con él. Y hay 3 profecías específicas que Iglesia Católica prohibió mencionar bajo pena de excomunión en años después de muerte de Nostradamus. Primera, Centuria, quinta cuarteta, 92, que habla de caída de Papa durante Gran Tribulación y que Roma será destruida. Segunda, Centuria, segunda cuarteta, 41, que menciona específicamente Le Grand Romain, el Gran Romano, refiriéndose a Papa que morirá par main bellique, por mano bélica. Tercera y más aterradora, Centuria, décima cuarteta 93, que describe período cuando Barque será laissé, barca, será abandonada, refiriéndose a Barca de Pedro, símbolo del papado quedando vacía sin ocupante. Inquisición prohibió específicamente comentar, interpretar o difundir estas 3 cuartetas bajo amenaza de excomunión, porque implicaban que institución papal podría colapsar o quedar vacante durante tiempo prolongado. Para Iglesia del siglo XVI, eso era herejía intolerable. 1 de julio de 1566. Salón de Provence.
Notario Joseph Roch visita a Michel para actualizar su testamento. Michel tiene 62 años, está gravemente enfermo de gota y de lo que médicos de época llamaban hidropesía, acumulación de líquido en articulaciones, que probablemente era insuficiencia cardíaca congestiva. Al despedirse, Notario le dice, como se dice por cortesía, «Hasta mañana, maestro». Michel responde con 3 palabras: «No me verá vivo». Notario lo encuentra muerto al amanecer siguiente en su estudio entre trípode de bronce y cuenco de latón. Había predicho su propia muerte con misma precisión con que había predicho muerte del rey Enrique, como si para entonces distinción entre futuro de otros y futuro propio ya no tuviera ningún significado. Michel de Notre Dame no era vidente místico de bola de cristal. Era médico judío converso que salvó miles de vidas durante peste usando antisepsia 300 años antes de que ciencia la descubriera, que perdió a su familia a pesar de todo su conocimiento, y que en su desesperación encontró en bibliotecas prohibidas algo que lo aterrorizó pero que no pudo soltar. Sus profecías más precisas: rey con ojo atravesado, 3 papas en 30 años, su propia muerte anunciada la noche antes, fueron exactamente las que lo pusieron en mayor peligro de hoguera. Por eso escribió en código, mezclando idiomas, invirtiendo fechas, ocultando nombres. No solo por miedo a Inquisición, sino porque había entendido algo terrible. Conocer futuro sin poder cambiarlo es peor que no saber nada. Ver lo inevitable acercarse día tras día sin poder detenerlo destruye el alma de quien lo ve. Si esta historia del hombre real detrás del mito te impactó, escríbelo en comentarios. Suscríbete y activa campanita. Ya somos 16,000 camino a 20,000. Ebook en primer comentario fijado sobre discernimiento de profecías. Comparte con quien necesite conocer historia verdadera, no el mito comercial. Y recuerda, Michel de Notre Dame le dijo a su hijo que no siguiera su camino, que ver futuro no es don, sino maldición. Tenía razón. Nos vemos en próximo video.